Hace un rato el presidente estadounidense Donald Trump está anunciando una medida que va a tener seguramente consecuencias importantes. Señala que luego de que la OMC señalaba que algunos países no estaban tomando las acciones pertinentes, bueno, hace un rato Estados Unidos dice, a ver, a partir del próximo viernes se cancelan los vuelos de entrada o de llegada procedentes de Europa. O sea, estamos hablando de una medida realmente radical. Vuelos de Europa y de Asia. Así es que todos esos vuelos van a ser suspendidos durante 30 días a partir del viernes 13 de marzo. Si usted tenía, por ejemplo, programado una salida a Europa o Asia vía Estados Unidos, pues ya no lo va a poder hacer. Así es que, bueno, esto es algo de lo que va a suceder. Así lo anunció, como le decía a usted hace un rato, el presidente Trump. With our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. There will be exemptions for Americans who have undergone appropriate screenings, and these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade and cargo. Bueno, esto va a cambiar y bueno, estamos viendo cómo muchos países están tomando decisiones tan drásticas como esta, que además del tema sanitario, el tema de salud, el tema económico que está teniendo, la repercusión económica que está teniendo el coronavirus es un asunto de primerísimo orden. Imagínense usted esta medida, qué es lo que va a generar. Pero no es todo. No, porque hay por lo menos 22 países que han cerrado todas sus escuelas por el coronavirus. Esto ha provocado que otros 17 países en respuesta tomen soluciones similares. También la NBA anunció la suspensión de todos los partidos luego de concluir con la jornada del miércoles hasta próximo aviso. Las acciones sucedieron luego de que un jugador del Utah Jazz diera positivo al COVID-19 y bueno, la NBA utilizará el tiempo de suspensión para determinar pasos a la pandemia del coronavirus. También lo que decía Raúl, Tom Hanks dio positivo junto con su esposa al coronavirus y bueno, pues ellos también dicen que ya están siendo tratados, que están obviamente aislados. El rodeo de Houston en Texas también fue cancelado el miércoles como medida preventiva ante el brote de coronavirus y también bueno, el Indian Wells que estaba próximo a festejar, a celebrarse en Indio, California, también fue cancelado. Ese es un motivo por los cuales algunas turistas están viniendo a la ciudad, que tendrá un evento aquí, Zapopan, muy importante, del que más adelante vamos a platicar. Sí, y bueno, temas importantes, por ejemplo, el evento de televisión más importante que estaba por celebrarse en Las Vegas también se está anunciando que se suspende. Y esta nota que ya nos decías, ¿sí? Que 135 universidades, ¿sí? Están cerrando sus puertas y van a impartir clases solamente por línea. Pero vea usted el tipo de universidades, la Universidad de Yale, por ejemplo, la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia, allá en Nueva York, en fin, son universidades que han decidido a partir de hoy cerrar las puertas a los estudiantes y van a tener clases en línea. Así es. Esta es nada más una parte de lo que está sucediendo a nivel internacional, pero vamos a ver esta otra, la segunda parte.